Hola, mi acercamiento al campo formal de la educación, bueno, viene de toda la vida, ¿no? Como estudiante de primaria y secundaria. Al egresar del Colegio Agustinero en Valparaíso, quise ser psicólogo. Vine aquí a la Católica Santiago, me entrevistó el director, un sacerdote jesuita, y me rechazó por inmaduro, y me dijo que volviera al año siguiente. Regresé, bueno, entristecido a Valparaíso, porque a esa edad que a uno le digan que es inmaduro, uno sabe que es inmaduro, pero que se lo digan es distinto. Decidí estudiar filosofía, simplemente porque en las clases de filosofía me habían enseñado psicología. Entonces pensé que era una forma en que me preparaba para estudiar psicología. A medida que empezaron los estudios de filosofía, particularmente filosofía griega, sin ninguna mención a la filosofía oriental, excepto un alcance pasajero de un profesor que dijo que se suponía que Platón había estado en la India. Entro al campo de la filosofía y me gusta, y empecé a descartar la psicología. En ese año se organiza el primer trabajo universitario de verano. Mi hermana, estudiante de trabajo social en la Universidad de Chile, yo estaba en la Católica de Valparaíso, participa de la federación en este proceso. Y yo me acerco. Y el presidente de la Federación de la Católica de Valparaíso me dice: mira, Carlos, tú eres el único que estudia pedagogía y queremos pedirte que vayas a Santiago porque hay un exiliado brasileño que tiene un método de alfabetización. Y viajamos a Santiago con una chica que estudiaba castellano, Teresa Moya, y estuvimos aquí en Santiago 2 semanas, todas las tardes en la oficina con Paulo Freire, en que nos enseñó su método, su concepción de la educación, que me fascinó. Porque encontré en eso una explicación de lo que yo había vivido como chico en el Cerro Cordillera, en mis padres, que sí, me castigaban ciertamente, ¿no es verdad?, pero que tenían esa apertura de crearnos a nosotros en libertad. Y encuentro entonces que hay algo en que piensa eso. Aprendimos a alfabetizar, capacitamos a los otros jóvenes que también querían alfabetizar y nos fuimos al sur. En el caso mío estuvimos en Putenío, cerca de, entre Puerto Montt y Calbuco, alfabetizando, construyendo escuelas. Una experiencia francamente maravillosa, en que el conocimiento entre todas y todos nosotros era muy lúdico y muy trabajado, ¿no? Pasamos frío, pasamos hambre, pero eso nos enseña mucho. De regreso, felices, vamos donde Freire a contarle cómo lo habíamos hecho. Y Freire se agarra la cabeza a un mano y no podía creer que nos hubiéramos equivocado tanto en el proceso de alfabetización. Ciertamente me sentí muy mal por haber hecho mal algo, pero habíamos logrado alfabetizar. Y esa situación me ha marcado por el resto de la vida. Cómo siguiendo mal un método uno consigue resultados. Pero Freire tuvo un gesto de maestro extraordinario. Después de reírse, no disimuló que lo habíamos hecho mal. Se reía. Nos levantó. Nos hizo ver que algo había. No recuerdo quién nos dijo, pero algo había en nosotros. Y desde ahí yo creo que ya tomé la intención y decisión de ser profesor formal. Posteriormente, lamentablemente fallece el profesor de las escuelas cristianas, ¿no?, de La Salle, que había enseñado en el colegio y que había sido mi profesor de filosofía. Y el director me llamó para que yo hiciera clase. Y empecé a hacer clase a chicos que tenían 2 años menos que yo, que estaban 2 cursos más abajo de lo que yo estaba en el colegio, que los conocía, más ellos a mí que yo a ellos, porque eran chicos. Y a los chicos uno no los mira. Y empiezo a hacer clase. Ahí tengo 2 experiencias que me marcaron. Una, a uno de mis profesores a quien yo apreciaba, me acerco a la sala de profesores el primer día, en que me sentía como pollo en corral ajeno, porque yo estaba con mis profesores y me sentía todavía alumno de ellos. Y me llama. Nos ponemos a conversar. Lo veo que levanta la tapa del pupitre, mira el horario de clases que tiene, selecciona el material, los libros, diciendo: ya sé qué clase hacer. Y yo lo miro y le digo: ¿no preparó la clase? Y el chileno me dice: mira, tal por cual. Trabajo hasta las 11 de la noche.
tengo obligaciones en la casa, etc. ¿A qué hora planifico? Como joven, que había pasado más del día y la noche preparando mi clase, me sorprendo. A quien yo considero un buen profesor, pero de quien no había aprendido, ciertamente. Y hay otro profesor que me llama y me dice, tú le vas a hacer clase a tal curso, allí está fulano de tal. Llámalo cuando pases lista y dale un combo. Pégale. Si no le pegas, él te va a pegar. No podía creer que eso me estuviera aconsejando un profesor con quien yo había estudiado. Cuando pasó la lista, miró al muchacho y sin decirle nada, evidentemente, calculé y dije, no, este me pega a mí, no soy yo capaz de pegarle a él, porque nunca he sido belicoso. Esas dos experiencias me mostraron en parte del mundo oculto del profesorado, en que no planifica, hace clases, lo valorábamos como buen educador, como buen profesor, nos orientó mucho, aunque de sus contenidos no aprendí. Pero también tengo que reconocer que yo no estudiaba, o sea, es culpa mía. Y el otro profesor, que me plantea simplemente una postura confrontacional. Con los chicos me llevé muy, muy bien. Y eso me marcó para sentirme confiado. Al mismo tiempo comencé a hacer clase en una escuela de adultos, que está ubicada a un costado del Congreso Nacional en Valparaíso, una escuela de Grecia. Ahí hacía clase hasta las 11 de la noche. Aprendí mucho. Y ahí tuve 3 experiencias que me marcaron. Entro a la sala, había como 60 estudiantes, y al fondo de la sala había un ex compañero de curso del colegio, que era el chico más adelantado que el resto, nos contaba sus aventuras con las mujeres, nosotros recién lo estábamos descubriendo el mundo, nos hacía ver que éramos los cabros chicos y que él era más grande. Resulta que embaraza a su polola, deja de estudiar y 2 años después decide retomar y quien le hace clase es su compañero de curso a quien él menospreciaba. No sé cómo se me ocurrió, pero me acerco a él, lo saludo afectuosamente y esa tensión que se había originado en las miradas de los dos se diluyó. También, al entrar a la sala, a mano izquierda, veo un hombre mayor, amigo de mi padre, que cuando ve al hijo de su amigo, que sabe que él no tenía completa la escolaridad, se sonroja. Y voy donde él también a saludarlo, y también se distendió. Y hay un tercer chico, homosexual, abiertamente homosexual, estoy hablando de los años 60, que recibía las pifias del resto, y también tuve con él el acercamiento acogedor del profesor, y eso bajó todo. Posteriormente yo me sorprendía de cómo había reaccionado. No estaba planificado, pero reaccionaba. Este fue, diría yo, algunos puntos que marcaron para mí, puntos de inflexión que me llevaron a quedarme en el mundo de la educación para siempre. Pablo Freire ciertamente ha sido decisivo en mi vida personal y profesional, cómo separar ambas vidas, ¿no? Cuando él me enseña a alfabetizar y me enseña su pensamiento, con ese portuñol que yo no sé cuánto le entendía, de verdad, porque yo nunca había escuchado hablar portugués. Porque claro, yo era del Cerro Riera, conocía Valparaíso, el circuito entre mi casa y el colegio, al lado de la Plaza Victoria, después la Universidad Católica y en la Avenida Argentina, cerca del Congreso actualmente. Y no tenía mundo. Y cuando conozco a Freire se me abre una perspectiva. Leo extensión o comunicación. Y me hace reflexionar sobre la importancia de las palabras, que no es gratuito hablar de una manera o de otra. Leo la educación como práctica de la libertad. Y me encantó, porque es práctica, no es apariencia de libertad. Y ahí está la clave, que me ha marcado el resto de la vida. Y escucho a Pablo Freire en una conversación con mamás y papás de un colegio de Viña del Mar, en donde él plantea que cuando lleguen a Chile y alojan a la Villa Frey, su hija
adolescente, causa furor en el barrio. Brasileña, simpática, me imagino, ¿ya? Y ella, pues, fascinada, porque tenía una cohorte ahí de chicos que estaban esperándola todos los días. Él cuenta que con Elsa, su esposa en ese tiempo, estaban preocupados, porque ciertamente, y nos pedía disculpas, no le gustaban los chicos. Creían que no, pero no le podían decir que no a la niña. Y ella bajaba. Para su grata sorpresa, un día esta niña no baja. Y ellos, haciéndose los desentendidos, como que no tiene importancia, le preguntan, ¿y no vas a bajar? No, les dice, es que no valen la pena. Eso dije en portuñol, así yo lo entendí en castellano, en chileno, perdón. La niña, ejerciendo su libertad, había tomado la decisión. Había podido vivenciar, ponderar y darse cuenta que por ahí no iba algo que podía enriquecerla ni que ella podía enriquecer. Tiempo después, cuando Freire se va de Chile, invitado por Harvard, pero presionado por políticos de la época, porque viene la elección en que gana Allende y muchos quieren usar los procesos de alfabetización para inducir el voto. Y Freire dice, no, el proceso de educación es en libertad. Invitan a la reunión en que van a decidir si se quedan o se van al pololo de su hija. Y alguna mamá dice que tiene que hacer el pololo. Ya, si es simplemente un pololo, no, dice, mi hija lo ama. Por lo tanto, él tiene algo que decir. También eso provocó confusión. Yo, chiquillo todavía, ¿no? Ya, me marcó. ¿Ya? ¿Cómo eso era tan profundo? Y las consecuencias que podía tener. Por lo tanto, lo viví no solamente en el discurso, en el papel, sino en la práctica. Bien, yo estaba en la Universidad Católica de Valparaíso para el momento del golpe. Era un joven profesor. Estaba en la fila para salir a estudiar a la Universidad de la Sorbonne. Siempre había soñado con la Sorbonne, estudiar. En el golpe y salimos. Allí había conocido a Beatriz Ábalos, que hacía una clase. Yo era ayudante de otro profesor, Carlos Romero. Y Beatriz, después del golpe, interviene ante la Fundación Ford para ayudar a este grupo de cabros jóvenes para que salgamos a estudiar afuera, porque habíamos quedado cesantes, ¿no? Yo ya no podía conseguir trabajo igual que muchos. Empecé a trabajar vendiendo verdura y al final regalábamos las verduras porque la gente estaba más mal que nosotros y nos dimos cuenta que no podíamos ejercer esa actividad. Postulo a la Fundación Ford y me entero que me rechazan, que no me dan la beca. Yo nunca me enteré de eso, porque Beatriz Ábalos intervino ante la Fundación Ford. Y cuando los de la Ford le dicen algo así como, pero ¿qué va a hacer en Estados Unidos si no tiene idea de lo que pasa en Chile? No conoce el mundo universitario más que la Católica de Valparaíso. Y Beatriz dijo algo así como, ¿cómo puede conocer si solo ha vivido aquí? Desde que me enteré de eso, yo le agradezco a Beatriz. Porque sin ese apoyo, me emociono, porque sin ese apoyo, yo no sería lo que soy ahora. No sé qué sería. A lo mejor me hubiera ido bien en la vida, y a lo mejor ni me acordaría de esta circunstancia. Pero ciertamente, ella me abrió la puerta. Y me abre una puerta extraordinaria. Nos manda la Fundación Ford, a algunos, entre casos, a mí, a estudiar en la Universidad de Stanford en California. Sinceramente no tenía idea de lo que era la Universidad de Stanford. O sea, lo de la Fundación Ford tenía en toda la razón, que yo no conocía el mundo. Llego a Stanford, me encanta, me siento apabullado. Una universidad enorme, preciosa, con más árboles por todo lado. Es linda, linda universidad. Y yo supuse que así era el capitalismo, porque todas las universidades tendrían que ser como Stanford. Va pasando el tiempo y me voy enterando que estoy en una de las 10 mejores universidades de Estados Unidos. Y sin ninguna duda en una de las mejores universidades del mundo. En educación, en ese tiempo rankeando primera. Antropología, que estudio después, en ese tiempo rankeando segunda. O sea, en chileno caí parado, gracias a la ayuda de Beatriz.
a quien le reconocí esto públicamente en un congreso organizado por estudiantes de la Universidad de La Serena, en que ella fue la expositora final del congreso que cerraba todo, y que me tocó presentarla. Y ahí aproveché de mostrarle a los estudiantes la importancia de confiar en su salud. Estudiando en Stanford, me va bien, porque era estudioso, ¿ya? Todavía, y hasta el día de hoy no me atrevo a decir soy inteligente, porque la escuela no marca tanto a uno negativamente, que yo ya sé que soy inteligente, pero me cuesta decir soy inteligente, porque pareciera como un acto de soberbia. Qué triste, ¿no? ¿Ya? Porque uno puede decir soy bueno para jugar al fútbol, pero porque no puedo decir soy inteligente. Es una tranca psicológica, más de algún psicólogo podría festinar con eso, pero yo creo que el tema es más profundo y tampoco tan grave. En Stanford, en las clases que ciertamente eran sobre educación, menciona a Paulo Freire. Y me doy cuenta que impacta mucho. El profesorado fascinado con el pensamiento de Freire. Y yo en algún momento comento que había sido alumno de él. De poco tiempo, 2 semanas, ¿no? Pero suficiente para que me marcara. Y mis opiniones sobre Freire son bien evaluadas, bien calificadas. Y en algún momento, no recuerdo en las circunstancias, me di cuenta que Freire, perdón, no Paulo Freire, no la persona, Freire que yo lo tenía dentro de mí, me estaba dañando. Porque Freire me permitía explicar, ojo, sin avanzar. Estaba convirtiendo a Freire en un referente ideológico y no en un educador. Y tomé una decisión de la que no me arrepiento para nada, de separarme del maestro. En términos budistas, de matar al maestro. Me separo y decidí no volver a leer más a Paulo Freire ni hablar sobre él. Evidentemente que en el mundo educativo donde estaba Freire estaba presente. Cuando termino el doctorado y me vengo al PIE, y después, cuando termino los cursos del doctorado y me vengo al PIE a hacer mi tesis doctoral, y después ya en Stanford, buscando trabajo que no encuentro en Chile, me voy a México, al CREFAL, un centro internacional dedicado a la educación de adultos en América Latina y el Caribe. Ahí ciertamente hablaba de Paulo Freire. Y le sugerimos al director que por qué no invitaba a Paulo Freire y a Iván Illich a conversar. El director me puede decir, ¿y qué van a conversar? ¿Qué sé yo qué van a conversar? Pero dejémoslo en libertad que hablen. ¿Y de qué van a hablar? Los dos de educación, pues. Y si lo dejamos libre, vaya usted a saber qué hubieran publicado estos dos hombres, qué ideas maravillosas podrían haber creado si les dábamos un tiempo, una semana entera para que ellos ahí estuvieran en un sabático conversando de educación. Mi encuentro con Freire fue importantísimo. Por años no leía Freire. Yo termino el doctorado el año 79. Sí, el 79 me doctoro. El año 2000, 2001, estando en Valencia, en la Universidad de Valencia, veo que hay un encuentro de freirianos. Lo veo al pasar, antes de subirme al ascensor, veo el letrero. Me detengo, lo leo y me bajó unas ganas de ir. Y partí, pues. Y ahí me encontré con freirianos, Carlos Hurtado, de aquí de México, ¿no es cierto? Francisco Gutiérrez de Costa Rica, Moacir Gadotti, que yo los tipos hablando de Freire, y me bajó esa ansia de leer al maestro. Cuando leo los libros de Freire, encontré que no me había separado para nada del maestro. Pero yo seguí mi vida, mi camino, mi derrotero. No seguía Paulo Freire, pero seguí siendo freiriano. Yo creo que es lo mejor que me puede haber pasado, porque no soy una copia de Freire, no soy su clon, pero soy freiriano. Mejor dicho, Freire y yo somos educadores. En la Universidad de Stanford, ahí en pleno Silicon Valley, cosa de atravesar una calle, uno está en el Silicon Valley, ¿no? Me mostró un mundo multicultural, hoy día diría pluricultural. Teníamos más de 90 y tantas nacionalidades,
tuve compañeros de todas partes del mundo. Todavía recuerdo un joven que en la sala donde tomábamos cafecito, hay un mapa mundi, un mapa, y cuando se presenta se acerca y muestra un punto y dice, ven, quito el dedo, aquí vivo yo, en las Islas Seychelles, allá lejos, éramos compañeros de estudio. Después que yo egresé, estudió en Stanford el rector de la Universidad de Pekín. En fin, hay gente de todas partes del mundo, con ellos compartíamos, con algunos más cercanos, otros no. Me acuerdo de haber tenido compañeros de Irán, en la época en que está el Shah y viene todo eso, y estaba la pugna entre los dos. Y yo los veía, y su fisonomía eran como si fueran del Cerro Cordillera. Y empiezo yo a desdibujar las fronteras. Estudio antropología. Y mi tutor en antropología, George Spindler, es el creador de la antropología educacional y el estudio de la etnografía educacional, que es lo que yo hice toda mi vida. Y Spindler nos muestra los prejuicios que tenemos. Pero yo me acuerdo en su primera clase nos mostró varias imágenes. Una de ellas, un niño trabajando en el campo. Y pidió que explicáramos la imagen. Todos los latinos nos fuimos por la duda, que era el capitalismo que te obligaba a los niños a trabajar, etc. Y Spindler después dice, miren, este niño lo único que quiere en su vida es ser útil a la comunidad y está trabajando con su padre, está feliz. Entonces esas explicaciones tan sencillas, ojo, tan sencillas, me debraban mucho. Yo recuerdo en Stanford, casi todos los días, ir a algunas charlas que daban en la hora del lunch, a la hora del almuerzo, con un yogur, un cafecito, muy al estilo de lo que Schifferman ha hecho siempre, digamos, ¿no? ¿Ya? A escuchar personas de distintas partes. Escuché a muchos premios Nobel, no le entendía nada porque hablaban de temas distintos, pero ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a mirarlos, a mirar qué es su gestualidad, a tratar de conocer la persona que era ese gran investigador, políticos del mundo, etc. Entonces me abrió francamente el horizonte. Mi otro tutor en educación, Martin Carnoy, que alguna vez vino a Chile, a cargo de la OCDE, y de Martin tengo yo una experiencia de humanidad extraordinaria. La familia de mi esposa son exiliados, estaban presos en Chile, salen exiliados a Estados Unidos porque trabajamos con Amnistía Internacional para que Robert Kennedy presentara una ley que permitía el exilio chileno en Estados Unidos. Pero cuando nos llega la maravillosa noticia de que sí sale, necesita un sponsor. Y un sponsor es la persona que se responsabiliza legalmente de todo lo que necesitan el exiliado. Eran 8 personas, el matrimonio y 6 hijos. Y nosotros, ¿a quién le pedimos ayuda? Se me ocurre hablar con Martin. Voy a su oficina y le digo, Martin, pasa esto. Y no lo dudó. Me dijo, trae los papeles y yo firmo. Sabiendo que legalmente él era responsable, no conocía a nosotros si éramos personas éticas. Nada, yo era un alumno de él. Podríamos haber sido sinvergüenza, ¿no? Y hasta el día de hoy profitando de la situación de Martín. Junto con agradecerle, le planteé que cuando llegaran les íbamos a invitar para que los conocieran y jamás iba a volver a saber de ellos, excepto si él quisiera. Y así sucedió. Entonces yo tengo allí un ejemplo de que las personas valimos por lo que somos nosotros y no por el lugar o la cultura, el país que estemos, en que permanezcamos, ¿no? ¿Qué aprendí entonces de Stanford? Aprendí vivencialmente la importancia de estudiar en serio y de verdad. Me acuerdo con un grupo de chilenos conversando sobre la situación chilena y habiendo uno que estudiaba ciencias políticas. En un momento hay un problema de conocimiento de algo de la historia de Chile. Y Carlos Portales, que después trabaja en la Cancillería, de aquí en Chile, dice, bueno, llamemos a Richard Fegan, gringo especialista en Chile. Lo llamó, le hace la pregunta y Fegan inmediatamente respondió con una precisión que
nos mostró a todos nosotros nuestra ignorancia y la importancia de estudiar de verdad, no superficialmente. Eso me ayudó mucho. Yo estaba estudiando ya, pero no he dejado de estudiar sistemáticamente aquello. Otra cosa que me marca en Stanford, cuando me entero que en general ellos no prefieren que los estudiantes de pregrado continúen en la misma línea del posgrado. De hecho, Martin Carnoy es ingeniero eléctrico, después doctorado en economía en Chicago, pero de los otros Chicago, dice él, y posteriormente especialista en el campo educacional. Entonces eso de que uno siga siempre en la misma línea no lo entienden, al menos estos profesores. Y eso me mostró a mí la importancia de salirnos. Y lo vivo posteriormente, algunos años después, estando en Temuco, trabajando en la Universidad Católica de Temuco. Me encuentro con la teoría del caos. Primero, Jorge Osorio, un educador popular chileno, profesor de la Universidad de Valparaíso, freiriano, que trabajó con Freire, fue presidente del CEAL, Consejo Latinoamericano de Educación de Adultos, para América Latina. Me manda una fotocopia del capítulo Aprender a Aprender de Marvin Ferguson, La conspiración de Acuario, con una nota muy breve. Te interesará. Leo el capítulo y me abrió un mundo. Traté de comprarme el libro, me costó mucho tiempo conseguirlo y poder pagarlo. Era editado por Kairos y eran muy caros los libros de Kairos. Cuando lo leo, Marvin Ferguson me abrió un mundo, porque me mostró que la educación era muchísimo más que lo que había aprendido con Freire, que lo que había estudiado con mis profesores. Y ahí encuentro la teoría del caos. No entiendo mucho. Me compro el libro Caos de Gleick. Pasé un verano que estábamos acampando al interior de Chillán, tratando de entender un libro de física, porque fui flojo en el colegio y no sabía física. Un libro con unas imágenes de fractales maravilloso. Y todo eso me resonó y decía, pues si eso es la educación. Y desde ahí he seguido investigando sobre el caos, sobre la complejidad, y me ha llevado a darme cuenta que tenemos una concepción errada de lo que es educar, que se acerca, la concepción correcta, según mi criterio, a los procesos educativos informales, que en la literatura aparecen descritos como son ocasionales, circunstanciales, asistemáticos, pero con ellos aprendemos a hablar, con ellos aprendemos los valores, con ellos aprendemos a reconocer la gestualidad de las personas, con ellos nos ubicamos en el mundo, y los asocio también con los procesos etnoeducativos que los pueblos del mundo han desarrollado a lo largo de toda su historia. El descubrimiento de la teoría del caos me abre una perspectiva para comprender los procesos educativos que hoy día, en mi condición de convencional constituyente, tienen un rol gravitante para tratar de que en la Constitución concibamos la educación de una manera distinta a la escolarizada. Cuando termino mis cursos, doy mi examen en el doctorado que me califica para ya meterme en la tesis. Quiero volver a Chile a hacer la tesis doctoral en Chile. Pido a la Fundación Ford si me pueden becar. No conocía el proceso, pero me becaron. Pero con una nota, no acostumbramos a hacer esto. Pero dado no sé qué, con circunstancias, pueden haber sido la de la dictadura, etc., me acogieron. ¿Y dónde? En el PIE. He sido afortunado en la vida porque caí parado en Stanford, caí parado en el PIE. Y ahí conozco entonces a Ernesto, a Beatriz y a todos los históricos del PIE, Luis Eduardo González, en fin, ¿no? Y vengo a hacer ¿qué? Una investigación etnográfica, la primera que se realizó en Chile. ¿Y por qué aquello? En mis estudios de antropología, guiado por Spindler, leo un libro muy breve, de una colección que él tenía de etnografías breves, precisas, de un antropólogo joven norteamericano que decide hacer clases en Harlem porque necesita recursos económicos.
y cree que puede hacer clases. Le extraña que lo acepten no teniendo las calificaciones de profesor. Y le dicen algo así como, anda a ese curso de puros negros con los labios gruesos, que no entienden nada, así que no te preocupes. Yo leo eso y lo relaciono con muchas vivencias que tenía de profesores que dicen lo mismo, que todavía lamentablemente siguen diciendo lo mismo. Un paréntesis, un estudiante español que hace un estudio de magíster en La Serena va al sur a hacer su tesis y un profesor chileno le dice, pero si estos mapuches son mapuches, ¿qué van a aprender? Esto hace unos 10 años atrás, o 15 tal vez. Leo esa etnografía y veo cómo este profesor decide que sus alumnos van a aprender con él. Y cuando leo eso se me empieza a perfilar mi tesis doctoral. Y digo, yo quiero ver cómo los profesores hacen su trabajo. Había leído de Walcott, otro antropólogo, su tesis doctoral guiada por Spindler, en que estudió durante 2 años a un director de una escuela. Y yo leo eso y me encanta. Y otro antropólogo, no recuerdo cuál se fue Walcott, pero no lo recuerdo, hace clases en Canadá a chicos de una etnia en Canadá. Y él dice, mi rol de profesor es de quitarle la cultura, de aculturarlos. Por lo tanto, yo soy enemigo de ellos. Y su artículo se llama El profesor como enemigo. Y Cecilia me marcó porque dice, ¿cómo puede ser enemigo del profesor? Y lo empiezo a leer molesto por el título. Pero voy entendiendo su argumento y me doy cuenta que sí, el rol de él es destruir la cultura de estos estudiantes. Eso perfila mi tesis doctoral. ¿Y qué investigo? Al profesor Taxi, aquí en Chile. Y sigo la línea de la etnografía muy focalizada. Ubico a una profesora y a un profesor que trabaja en un establecimiento público de aquí del Centro de Santiago y en una escuela privada. Y efectivamente los encuentro y la escuela privada es súper elitista hasta el día de hoy. Y me dedico a hacer la etnografía. Primero le pido a estos 2 colegas, un hombre y una mujer, estaba la paridad en ese tiempo, un hombre y una mujer que por favor, antes de aceptar, ponderen bien, porque voy a estar como pulga en el oído todo el tiempo al lado de ellos y eso les va a poder incomodar, para que no me dejen botado a mitad de camino. Aceptan. Hablo con las directoras de los establecimientos educacionales, que eran de mujeres, y les pido también lo mismo, y que por favor nunca me pregunten nada de lo que pasa en el liceo y en el colegio particular. Ambas cumplieron. ¿Ya? Me enteraba del mundillo oculto que no los vemos. Ahí veo que los profesores enseñaban igual en el público que en el privado. La diferencia estaba en parte en el capital cultural y en la intencionalidad que tenían los estudiantes. Me encantó el trabajo. Y ahí tuve experiencias de cómo el profesorado vivimos a espaldas de la realidad, que lamentablemente después de décadas se siguió comprobando aquello en el comportamiento de muchos colegas. Lo que me llevó a levantar la categoría de que los profesores actuamos nuestra profesión como sujetos ahistóricos. Nos olvidamos que fuimos alumnos y lo que hicimos como estudiantes y actuamos como que viviéramos en el limbo. Relato un caso. Estoy en el colegio privado, en la sala de profesores, organizando las notas. Y en eso veo que se acercan 2 chicas, jovencitas de cuarto medio, ¿no? Entonces una más tímida me ve y le dice a la otra, está Carlos. Y la otra dice, no, si no importa, si él no dice nada. Con ese descaro. Me saluda. Permiso, me dice. Abren el estante donde los profesores guardaban las pruebas. Saca el manojo de las pruebas y coloca una nueva. Y yo la miraba y no podía creer, llevaba medio año con ella y no lo había visto. Entonces la chica me dice, así muy sobrada, me dice, bueno, sí, ya lo viste. Después consulto con ella y me cuenta, mira Carlos, me dice,
Nosotros respondemos las pruebas. Sabemos que esta profesora se demora tantos días, el otro se demora 2, el otro se demora 4, y que dejan las pruebas en la estantería porque no se las llevan a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un día le lloramos a un profesor o profesora que por favor nos dé una hora libre porque tenemos un problema muy serio que tratar entre nosotras, y el profesor nos da la hora libre. Y le pedimos que él puede salir si quiere porque aproveche el tiempo. Y pasa, en el caso de esta asignatura, una chica adelante, la mejor alumna, que después se formó como médico, y responde las preguntas. Todas tienen las hojas parecidas a la de la prueba y responden en función de la calificación que se han sacado. Entonces, el intercambio de sacar una y poner la otra era eso. Increíble. Me toca ver en otro establecimiento. Yo era cabro, pero mucho más grande que las niñas, ¿no? Y un día se acerca un grupo de chiquillas para invitarme a un tipo de fiesta en que rifaban a la persona. Rifaban las piezas de la ropa hasta que quedaba la persona floja. Si yo hubiera hecho la tesis ahora, todo el tema ético me hubiera conflictuado mucho. Yo decía, ¿qué mundo? Lolitas, púberes, jugando a eso. ¿Y el profesorado sabiéndolo? No, yo creo que no todos lo sabían. Experiencias muy fuertes. Veía corregir las pruebas. En la micro que nos trasladaba de un lugar al otro, el profesor corrigiendo. Yo lo miraba, no leía la respuesta. Y marcaba, calificaba. Ya sabía más o menos qué nota sacaba un estudiante, entonces tendía a poner la misma nota. Un cuestionamiento entonces muy serio a cómo evaluamos en el día a día. ¿Puedo yo generalizar aquello? No. Una etnografía no es generalizable, pero aplicamos otro criterio que nos enseña Spindler, que es el de la tipicidad. El profesor, la profesora, es un profesor tan típico como cualquier otro y tan atípico como cualquier otro. Por lo tanto, habrán algunos que son como él o como ella y habrán otros que no son como él o como ella. Y además, los comportamientos que tiene la persona son disímiles y a ratos contradictorios. Un día estamos contentos, el otro día estamos tristes. Un día somos estrictos, el otro día somos más benévolos. La etnografía me aportó eso. ¿Qué me dio el pie? Me acogió. Y ahí teníamos semanalmente presentación de personas que invitábamos. Recuerdo muchas de esas charlas que nos abrían perspectivas. Uno de mis compañeros de Stanford terminó siendo presidente de Perú, el presidente de Toledo. Y el PIE lo invita, economista de la educación él. Y este hombre llega tarde a la sesión. Y cuando llegó al PIE al final, se excusó por el atraso. Dijo, es que paré ahí en Los Leones, cerca de Providencia, para hablar por teléfono y decir que vengo tarde. Pido el teléfono, se lo facilitaron. Y en ese momento, cuando él pide el teléfono, el dueño del negocio, del almacén, le dice, perdón, ¿usted de dónde? Peruano, le dice, entonces no le prestó el teléfono. No le prestó el teléfono. Yo creo que ese almacenero no tiene idea de que le negó el teléfono a quien iba a ser con el tiempo presidente de Perú. Lamentablemente, por ahí se desvió este compadre, ¿no? Pero bueno, en el PIE tuvimos experiencias enormes de estar creando un pensamiento educacional. Fue muy valioso. Bien, estando en México, en el CEFAL, empecé a escribir sistemáticamente, ¿no? Afortunadamente no al modo compulsivo y tan obsesivo de diría, ¿ya? Sino a escribir, a desarrollar mi pensamiento, ¿ya? Me acuerdo una vez, Abraham Mayenzo, veníamos de regreso de Puerto Montt, coincidimos en el avión, veníamos sentados juntos. Entonces me decía que, Carlos, tú tienes una manera de escribir tan distinta.
hablas de la academia, pero escribes de otra forma. Entonces me río, le digo así, que no me sale de otra manera. Y afortunadamente me mantuve en eso y fluyo de esa manera, ¿no? Entonces estoy escribiendo, reflexionando en México sobre la educación, y me empieza a llamar la atención, y eso es lo que empiezo a escribir, ¿por qué en los procesos etnoeducativos o educación informal en general no tenemos problemas de aprendizaje, pero sí tenemos problemas en el mundo de la escuela? Yo, al igual que muchísimas personas, millones de personas, aprendimos que éramos incapaces para ciertas asignaturas. A veces más graves, que no nos daba la cabeza, que me distraigo, etc. Yo creo que todos son enfermedades paiogénicas, como le llaman a Madeline Ferguson, ¿no? Generadas por el proceso de enseñanza. Entonces empiezo a bosquejar que tenemos que diferenciar profunda y categóricamente esos procesos etnoeducativos, esos procesos educativos, de los procesos educativos que pasan al interior de la escuela. Fíjense que las niñas y los niños aprenden jugando y con un nivel de concentración que ya lo quisiéramos nosotros. Observa a un niño jugando, está metido, es él el juego. 8. Dice, si usted quiere ver a alguien meditando, observe a un niño jugando. Son uno. En la escuela estamos disociados y nos llaman permanentemente la atención. Y en uno de los artículos yo digo, ¿por qué castigamos la distracción? Yo me recuerdo haber pasado N veces pajaroneando, mirando el vacío. Vaya a saber qué pensaba. Pero Einstein, el gran Einstein, dormitaba siestas. Se colocaba una esfera un poquito pesada, metálica en la mano, que apoyaba en el brazo del sofá, y abajo una palangana metálica. Cuando se empezaba a quedar dormido y cabeceaba, volteaba la pelota, sonaba, se despertaba y escribía lo que se le ocurría. Manfred Max Neff nos dice algo muy parecido. Lo invitamos a la Serena y dice, la única exigencia es que me dejen dormir una siesta. Siempre una libretita al lado del velador, en el velador, apenas se despertaba, escribía lo que se le ocurría. Muchos años después yo empiezo a relacionar el trabajo intuitivo que tenemos. Fíjense que cada segundo nuestro sistema sensorial procesa más o menos 11 millones de bits de información. 11 millones de bits de información. Para usar una imagen analógica, 2/3 de la sociedad chilena. Cada segundo. Y ese procesamiento es inconsciente. Por eso los científicos, las científicas, no les quedó más que reconocer que los descubrimientos son intuitivos. La explicación es racional. Lo que se enseña en la escuela es la racionalidad del descubrimiento, que si usted no es experto no lo entiende. Pero no nos enseñamos la fascinación del proceso de descubrir. En los cursos de metodología de investigación teníamos que poner más énfasis en esta parte, en la claridad, en la confusión, en la noche en que uno se despierta con una idea nueva, que si no la escribe se pierde. Aprendemos entonces muy bien, o bastante bien, de manera informal. Muy mal, o relativamente mal, en la escuela. En la escuela aprendemos datos, los memorizamos y por lo general no los convertimos en información. Eso hoy día, con el acceso a la fase de datos, no tiene ningún sentido. El otro sigue teniendo sentido, porque ¿qué es lo que hacemos en el vivir diario, que yo llamo educación? Es crear relaciones. Estaba en esto, yo trabajando en la Católica de Temuco, y una chica de Antofagasta, cuyo nombre he olvidado. Espero que ella vea este video algún día y me mande una nota diciendo, profe, soy yo. En un trabajo me escribe, la educación tiene que ver con el poder ser y la escuela con el deber ser.
Miren, para mí fue una epifanía. Como que estoy en una sala oscura, me abre la ventana y veo un paisaje. Y comprendo el paisaje. En chileno me cayó la chaucha, fue el insight, fue la serendipia, digámoslo de las distintas maneras que lo podemos decir. A Picasso le preguntaron, maestro, ¿existe la inspiración? Claro, le dice, pero te tiene que pillar trabajando. Yo estaba metido en el tema, entonces cuando leo esto a esta niña, me aclaró. La llamo, le coloco un 7 en su trabajo y le pido que por favor me explique más. La pobrecita se puso nerviosa, porque claro, era el profesor que le está pidiendo explicación de lo que está en el trabajo. Lamentablemente, no fui capaz yo de hacerla sentirse en confianza y que se soltara. Por más que lo intenté, pero no fui capaz. Pero para mí fue significativo y eso me ayudó entonces a establecer tal vez la única definición que yo he hecho. Que educar es un proceso de creación de relaciones posibles. A diferencia de la escolarización, que es la educación enclaustrada en la escuela, que es un proceso, también proceso, pero de repetición de relaciones preestablecidas. Entonces yo aprendo lo que me dicen y repito lo que me dicen, y eso es todo. Puedo avanzar un poquito más. Si pregunto algo, usualmente me dicen, todavía no, el próximo año lo vas a ver. O en el próximo curso con tal profesora, tú vas a estudiar este tema, así que hoy día concéntrate en esto. Este proceso escolar tan ordenado, tan lineal, tan secuencial, termina siendo, comillas, neutro. En rigor estricto no lo es, pero en la apariencia y en muchas capas subterráneas es de una fomedad increíble, porque usted estudia todo. Por ejemplo, muchas veces me enseñaron que el agua era H2O. Hace algunos años supe que el H2O es un proceso emergente, porque el agua no está ni en el hidrógeno ni está en el oxígeno. Por lo tanto, era imposible para quien me investigase que supiese lo que iba a crear. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, el proceso educativo es creador de emergencia y obliga, por lo tanto, a la improvisación y genera incertidumbre. ¿Y qué no critican en la escuela? El profesor no puede improvisar. Y yo creo, y se lo he dicho a muchos directores y a Seremi también, no he tenido la oportunidad de decírselo a ningún ministro, que por favor, simbólicamente, coloquen un cenicero para que el profesor queme su planificación físicamente y simbólicamente se libere de lo que planificó. ¿Por qué? En la sala entra a improvisar en función de las preguntas de los estudiantes, no a repetir. Y cuando acoge al estudiante, lo entusiasma. Y ahí va él introduciendo los temas que llevaba planificado. Por eso, ¿debemos planificar? Por supuesto que sí. No copiar y pegar como se está haciendo en muchas partes hoy en día, por esa tontera de exigir tanta norma administrativa profesoral. Leo una fábula de Borges, de aquel cartógrafo que comienza a dibujar un territorio, a mapear un territorio. Se entusiasma, tiene tiempo. Pasado unos días se da cuenta que está suplantando el territorio por el mapa. Y ese clic. Hice clic y dije, eso es. En la escuela mapeamos el territorio e impedimos que las personas entren al territorio. Hoy día en la convención, lamentablemente, he visto lo mismo. Nos abocamos durante 3 meses, y la mayoría felices porque apenas fueron 3 meses y no 7 meses, a escribir reglamentos. El mapa de cómo teníamos que actuar. Después corregimos los reglamentos con 1126 indicaciones. 1126 indicaciones de un reglamento que regula la conducta de apenas 155 personas. Es patológico. Esto lo he dicho a quien me quiera preguntar. Aprobé el reglamento, obvio, porque no puedo estar ahí absteniéndome de todo, ¿no? Y si íbamos a tener un reglamento, pues que sea bueno. Pero a ratos no sabíamos lo que estábamos votando.
porque hay que tener mentalidad leguleya, ¿no? Para saber que si sacan esta indicación y colocan esta otra y cambian la coma y la colocan allá, eso tiene implicaciones, ramificaciones. Me objetan un día y me dicen, bueno, Carlos, ¿y tú cómo hubieras arreglado el problema de Rodrigo Valle Rojas, que mintió con el cáncer? Le dije, mira, para mí hubiera sido muy sencillo. Ya llevamos 3 meses, nos conocemos más o menos. Entre todos y todas hubiéramos elegido unas 5 personas que ya consideramos que son sabias, ponderadas, criteriosas, ¿no? Y le hubiéramos dicho, mira, vean este problema y busquen una solución. Estuvimos más de 3 días en la convención sin saber qué hacer y perdiendo 3 días tratando de encontrar la solución. Mapeamos en vez de explorar el territorio. ¿Qué hubiera hecho yo en la convención? Lo propuse, pero sin que fuera escuchado. Fue oído, pero no fue escuchado. Que desde el inicio formaron una pequeña comisión ya que haga un reglamento general para dar la palabra, definir horarios, que nos juntemos, etc., ¿no? Pero lo más mínimo, porque los procesos de autoorganización existen y se dan. Y eso yo he pesquisado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, cómo organizan la información y tienden a organizarlo bien, porque estamos votados para eso, para propender a aprender. Preguntas de niños que todo el mundo ha escuchado, no la que yo voy a relatar ahora, pero semejantes. Una escuela de Coquimbo, chico de 6 años. Mira, le dice, ahí en el cable hay 5 pájaros. No, le dice el otro, son 2 palomas y 3 gaviotas. ¡Ay, de veras! Y al rato le dice primero, ¿te das cuenta que las patas de las gaviotas son como las del dinosaurio? ¿Qué hizo la profesora? Cuando se acerca a ellos, ya niños, vuelvan, déjense hablar tonterías, vamos a la clase. Plop, plop. El niño está diferenciando tipos de aves. Reconoce que son aves. Yo le puedo preguntar, ¿y por qué son aves? Y el niño tendrá que decir, no, bueno, ¿por qué? Y me dará la explicación. Y yo le puedo preguntar, oye, ¿y por qué la paloma es paloma y la gaviota es gaviota? Que el niño me dé la explicación. Ojo, aunque se equivoque. En un conversatorio hace poco estuve con la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación y le decía que sugería poner en el frontis de la universidad que es el lugar y tiempo para equivocarse. Si no nos equivocamos, si no tomamos conciencia de la equivocación, el día de mañana cuando nos equivoquemos vamos a falsear y vamos a insistir en que tenemos razón. Miren las políticas públicas, miren las embarradas por todos lados. Nos falta esa sensibilidad para darnos cuenta. Entonces, del mapa escolar al territorio educativo titulé mi libro. ¿Por qué? Porque claro, esta chica me da la clave, que mapeamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir del mapa escolar y meternos al territorio educativo. Y digo, diseñando la escuela desde la educación. Y el diseñar es un préstamo tomado de campesinos de la Cocha, allá en Colombia, con un proyecto maravilloso, ecológico, en que dice que ellos tienen el derecho a diseñar los sueños que quieren soñar. Entonces yo quiero diseñar una educación. Y ahora queremos, y estamos hablando, y me han ido escuchando afortunadamente en la comisión en que yo estoy participando, de que tenemos que terminar con un currículum común nacional, que ya estaba puesto de antes, ¿no? En el gobierno de Elwin estaba claro eso, pero no se implementó. ¿Para qué? Para que el profesorado con los alumnos descubran, por ejemplo, la flora y la fauna local. ¿De dónde son? Yo no tengo idea porque el Cerro Cordillera de Valparaíso se llama Cerro Cordillera. A lo más sé que a Pancho a Valparaíso le dicen Pancho porque supuestamente los marinos veían la iglesia de San Francisco. Pero cositas tan superficiales. Tenemos que ir al territorio. Si yo conozco lo local, soy ciudadano del mundo. Pero por pretender ser ciudadano del mundo no somos ni siquiera ciudadanos locales. Por eso, si queremos transformar esto y tener una conciencia holística, ecológica, tenemos que conocer el medio.
Por ahí va, del mapa escolar territorio educativo. Tratando de entender y profundizar en las diferencias que hay entre la escolarización, esto es, la educación enclaustrada en el ámbito espacio-temporal de la escuela, que tiene sus lógicas escolares, lógicas dicotómicas, sabe o no sabe, tiene su lenguaje que tiende a ser especializado, pero que normalmente no se enseña claramente, que tiene un espacio restringido, que tiene un tiempo restringido. Entonces, ¿cuál es la proyección a futuro? Es avanzar hacia algo que nunca se va a realizar. Por eso digo que la escuela es utópica, no como lo plantean otras personas, que la utopía nos llama, ¿no es verdad? Por ejemplo, Eduardo Galeano tiene otra imagen de la utopía, dice que la utopía está ahí para hacernos avanzar, y entonces siempre vamos detrás de ella. Yo comparto esa visión de él, pero en el mundo de la escuela quise señalar que nunca vamos a alcanzar ese ideal de que el estudiante aprenda, de que disfrute con el aprendizaje. Algunos lo hacen, pero son excepcionales. Y cuando yo trato de ver, entonces, bueno, ¿qué es lo que es la escuela? ¿Qué es lo que es la educación? Si no es utópica en este sentido, ¿qué es lo que es? Y recordé, miren la importancia de conversaciones que a ratos son intrascendentes. Estamos en Temuco, cenando en conjunto con otros colegas, y cuando se ofrece un té o un cafecito, un médico pide un té y explica que el té es eupéptico. Yo lo quedo mirando en mi ignorancia, ¿qué es eso eupéptico? Y me dice, viene del griego, bueno. Décadas después, cuando estoy en esta cuestión de si no es utópico, ¿qué es lo que es? Me acordé del y entonces dije, eutópica. Es decir, tiene un futuro bueno. Vamos para allá. Yo pensé que era un neologismo inventado por mí, pero con el tiempo encontré que hay otros autores que hablan de eutópico, ¿ya? Pero bueno, las coincidencias son fantásticas. Entonces la educación es utópica porque simplemente tiene un futuro prometedor que yo puedo alcanzar. Ahora, ¿siempre alcanzo? No. Y en ese sentido es utópico. Porque cuando yo descubro algo, se me abren inmediatamente otras centenares de perspectivas. Por eso, cuando defiendo la educación como un proceso de relaciones posibles, yo estaba insatisfecho. Porque decía, sí, yo no puedo anticipar cuál va a ser la relación que haga el estudiante. Entonces es una relación de mera posibilidad. Y estaba trancado, estaba frenado. Y un día un amigo estadístico de la Universidad de La Serena, que es Matsuda, que estudia un doctorado que después yo dirijo allá, me ayuda, me dice, mira, le pregunto yo cuál es la diferencia entre lo posible y lo probable. Claro, cuando uno es ignorante, el que sabe lo que es tan sencillo dice, pero Caldo, si lo probable es lo posible que tiene chance de ocurrir. ¡Ay, qué rico! Entonces, adelanté en la definición, que se compone de tres partes: proceso de creación de relaciones posibles, abiertos a lo que sea. Ojo, no importa si son verdaderas o falsas. Por lo tanto, no podemos calificarlas como falsas ni como verdaderas. Son posibilidades. Son posibilidades. ¿Es posible que yo atraviese mi mano con la otra mano? ¿Como posibilidad? Sí. ¿Cuán probable? Muy escaso. ¿Es probable que aquí en Santiago vaya a nevar ahora? No, entonces ¿para qué traigo ropa de abrigo? Si la probabilidad es remotísima. Pero si hace calor, entonces la probabilidad es alta. Y después de lo probable, hay otro paso, que es lo realizable. De eso que estamos soñando, que estamos trabajando, tal vez lo convirtamos en algo realizable. Un estudiante me dice, oiga, profe, ¿por qué no usa las 3P mejor? Posible, probable, practicable. Me gustó. Entonces, acogiendo la sugerencia de esta chica, digo posible, probable, practicable. ¿Todo lo probable puede realizarse? No. Fíjense, 3M hace años atrás
Comenzó con una práctica que hoy día la tomaron empresas líderes en el campo de la informática, de destinar el contrato del trabajador un 20% para que investigue lo que quiera. Google ha patentado muchos de estos descubrimientos hechos cuando su trabajador está implementando su chifladura. Eso que le ronda en la cabeza, pero que la empresa no lo deja, porque la empresa tiene su proyecto. 80% destinado a su proyecto, 10%, 20% destinado a la idea propia, loca. Y les resulta excelente. ¿Por qué no podemos hacer eso en la escuela? Desde guaguitas. Entonces me dicen, no, es que necesitamos tener las bases para permitirle después. Es que yo busco el conocimiento cuando lo necesito. Cuando no lo necesito, no lo busco. Por eso no me quedó a mí más que estudiar física, química, para entender en química la estructura disipativa, porque es que propuesta por Prigogine que le da el premio Nobel. Porque eso me permite entender entonces cómo operan los procesos educativos. Tengo que entender los fractales, no sé explicarlos matemáticamente y me di cuenta que no necesito. Pero investigamos, y este mismo colega, que me ayuda a aclarar la diferencia entre lo posible y lo probable, trabajamos en una investigación Fondice de 4 años sobre la propensión a aprender de los niños. Y los observamos durante 5 días, toda la semana del año escolar. Registramos con nota, con fotografía, con video, qué es lo que hacían ellos informalmente. 4 años, ¿no? Empezamos cuando tenían 4 años y lo dejamos cuando terminaron con 7 años lo segundo básico. No tenemos ni un registro de 4 años, repito, en que no veamos que las niñas y los niños propenden a aprender. Tenemos registros en que no quieren aprender en términos escolares. Recuerdo uno que me encantó, una chiquita, está en primero básico, está echada en el escritorio, así, y está empujando unos cuadernos, los va a botar. Está así, abre los ojos y mira a la profesora, porque sabe que los va a botar y sabe que la profesora la va a retar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué operaciones mentales están pasando en la cara de esa niña? ¿Qué cálculos está haciendo? Miren, esos procesos que está haciendo la niña los explicita una científica después. Los explicita un artista después. Entonces yo como educador me fijo más en ese proceso. Y la niña calcula. Es maravilloso. Esto tenemos que recuperar. Y si lo logramos implementar, volaríamos. Y ojo, chicos entusiasmados aprendiendo, generando dopaminas, distintos opiáceos, no caerían tan fácilmente en la droga. Profesor, prefiero decir el rol del educador, ¿no? Con su alumno, Felipe Casali, un freiriano de la Católica de San Paulo, que trabajó con años con Paulo Freire y que lo conoció el día que muere la madre de Paulo Freire en Ginebra. Ellos como estudiantes habían ido a Ginebra a pedirle una charla a Freire y se encuentran con Paulo Freire abatido porque había muerto su mamá y él estaba ya lejos y no podía regresar. Pues Felipe Casali dice, Carlos, cuidado, alumno no es sin luz. Hay una confusión respecto a eso. Dice, hay varias explicaciones etimológicas, pero la más potente es que viene de ad luminen, hacia la luz. Se mueve hacia la luz. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Pues permitirle que se mueva, que se oriente. ¿Y hacia dónde está la luz? ¿Siempre adelante? No. Puede estar hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todos lados. ¿Qué hace el educador entonces? Yo digo, asombrar con un misterio. Digámoslo en chileno, dejar que cachudo al alumno, que se quede así perplejo y diga, uy, profe, no entendí eso. Como un alumno de 5 años dejó perplejo a su profesor cuando dice, profe, ¿quién sostiene las nubes? Y el profesor rió y no supo responder quién sostenía las nubes.
Antes de ayer, leyendo por casualidad un texto, alguien pregunta, ¿siempre llueve? Y quien responde, que da conocimiento de física, dice, siempre. Lo que pasa es que están cayendo moléculas que son levantadas por el viento, entonces no logran caer. Hasta cuando se juntan varias, se forma la gota y ahí rompen la densidad del aire. Plop. Educar entonces es asombrar con el misterio. ¿Y de quién es la tarea? De quien educa, pues. Para eso estudiamos. Entonces yo tengo que ser capaz de transformar lo que enseñe en misterioso. Voy a dar un ejemplo personal. Hasta dónde el misterio, bueno, tal vez no es un misterio propiamente tal, pero sí provoca esa confusión, ese conflicto cognitivo. Trabajando temas de sociología y antropología en mis clases, especialmente a primer año, cuando había el mechoneo, la recepción a los estudiantes nuevos, y que a veces los llevan a la playa y le hacen un montón de cosas, les destruyen la ropa, es bien violento el tema, ¿no? Pero también bien lúdico. Y a las chicas les da una vergüenza regresar semidesnudas. Yo le decía, perdón, ¿cuál es la diferencia entre la ropa interior y un bikini? Desde el punto de vista de la cobertura corporal. O de un calzoncillo y un traje de baño. Me acuerdo que se reían, porque caían en la cuenta de que no hay diferencia, excepto la cultural. Que una es llamada ropa interior, por lo tanto privada, no pública, no exterior, y el otro es exterior. Y ahí investigamos el pudor, qué sé yo. Muchas estudiantes se han acordado de este ejemplo, no de otros. Me dicen, profe, yo me acuerdo, entendí clarito lo que significaba tal cosa a propósito de eso. Entonces yo, educador, tengo que ser capaz de alterar lo que el alumno está siempre acostumbrado a ver, para mostrarle que también puede ver otra cosa. Y ahí viene el proceso de creación de relaciones. Por eso tenemos que terminar con tanta norma administrativa. Yo recuerdo al inicio de la democracia, antes de que Schifrin asumiera el Ministerio de Educación, sugerí, pero nunca tuve acceso a las cúpulas, ¿no?, de que por favor le permitieran al profesor ser profesor. Incluso di un argumento triste, es que más mal no lo va a hacer. Permitámosle la posibilidad de que salga adelante. Démosle libertad. Pablo Freire, libertad, o sea, no apariencia, el profesor no tiene libertad. Y eso coarta, inhibe, reprime el proceso de enseñanza. Y después viene la estandarización de las preguntas. Es verdad que son tantos los trabajos que el profesor tiene que corregir que hay que darle tiempo para que sea capaz de corregirlo. Y tiene que, si va a hacer una prueba en que él después puede cuantificar, tiene que generar conflictos cognitivos en la prueba. No basta responder verdadero o falso, porque yo miro al lado y veo por dónde marca y respondo. Pero la pregunta verdadera o falsa puede ser seguida por otras 3 preguntas. ¿Cuán seguro está usted de lo que está afirmando? ¿Medianamente seguro? ¿100% seguro? ¿O está chuntando? Y a eso yo lo pondero con +3, +2, +1 o menos, etc. Eso obliga al estudiante a tener que reflexionar sobre su respuesta y no puede copiar. O sea, bueno, igual puede copiar, por supuesto, ¿no? Pero el riesgo es más alto. El rol del profesor tiene que ser un rol profesional. Y como profesional, la característica del buen profesional es su capacidad de improvisación. ¿Qué están diciendo hoy en día los creadores de la inteligencia artificial? Con esos robots que van a superar en maestría, en destreza, a los cirujanos. Que es una profesión en peligro. Excepto algunas muy buenas. ¿Qué cualidad tiene el muy bueno? Que es capaz de ver lo que el otro no ve. Y ese procesamiento es intuitivo, porque apela a toda la experiencia que tiene,
que es minúscula comparado con los millones y millones de datos almacenados en el algoritmo, con Watson, por ejemplo, pero que tiene el ojo clínico que ve lo que el otro no ve y que es capaz de improvisar. Es en ese momento en que uno valora a una buena cirujana, cuando, contrario a todo lo que parecía, opta por el otro camino que es lo que le salva la vida al paciente. Por ahí va. Entonces, dejemos, por favor, que el profesor sea profesional y que permita que los estudiantes aprendan y no repitan. Es frustrante saber de tantas reformas escolares, les llamamos educacionales, pero yo diría escolares, tanto esfuerzo de gente bien dedicada. Recuerdo a Iván Núñez, también del PIE, como asesor de ministerios de la educación de la concertación, que nos dicen una oportunidad que a veces les escuchan, o a veces no les escuchan. Claro, es verdad, no hay por qué escuchar a todo el mundo, porque ¿quién es todo el mundo? Son personas con distintas opiniones. Pero lo que ha primado siempre, es la visión escolarizada. Recuerdo haberle preguntado a alguien muy influyente en la concertación. ¿Conoces? Era una asamblea grande en la Universidad de La Serena, muchos profesores académicos. ¿Conoces tú algún país que haya disminuido los contenidos escolares? Me mira y me dice: Carlos, tu pregunta es muy extraña, porque más que disminuir hay que aumentar dado el avance de la ciencia y de la tecnología. Pensó un poco, me dice: no encuentro ninguno, salvo una experiencia en Francia en que Bourdieu, el gran sociólogo, lo ponen a cargo de una comisión de reforma de la educación. Y él establece un criterio: no entra nada si algo no sale. Es decir, no aumentar, pero disminuir, e insistió en la frase terrible anterior: más que disminuir, habría que agregar. ¿Por qué digo esto? Porque los contenidos escolares están sobrecargados. Y hoy día, con el PowerPoint y el hacer clic, el profesor pasa de una lámina a la otra y el que entendió, entendió. Y el que no entendió, perdió nomás. Y después, ¿qué es lo que hace? Estrategia de sobrevivencia, como hicimos muchísimos escolares. Sobrevivíamos en las pruebas, nos sacamos el 4, el 5, etc. ¿No es verdad? A rato nos iba mal, pero no comprendíamos. Colega, yo a veces me entretengo preguntando en la asamblea, digo: por favor, nómbreme 5 animales. Elefante, jirafa, león, camello, etc. Ninguno de la fauna chilena. Ni uno. No digo que no haya que conocerlos, por favor. Pero si conocemos el elefante, conozcamos el matriarcado. Conozcamos esa vida social de ellos, esos aprendizajes que tienen entre ellos. Por eso un elefante de una manada no cuaja en la otra hasta que lo aceptan, igual que nosotros. Las reformas escolares tienen que ser educativas. Yo aquí en la convención estoy propiciando que no tengamos otra reforma, sino una transformación de nuestra conceptualización. Ernesto conoció la escuela nueva en Colombia y volvió fascinado, le encantó. Yo también me fasciné. Chicos y chicas campesinos en 2 meses terminaban lo que el resto en la escuela normal demora 1 año entero. A los niños se les permite salir de la clase e ir a la del otro curso. Entonces el niñito que está en segundo está siguiendo la clase de aritmética de tercero, porque ya lo del segundo ya lo sabe. Pero la profesora amorosamente le dice: mira, sí, tú has trabajado en aritmética todos estos días, pero algo te falta de ciencias sociales, ¿qué tal? Sí. Y lo lleva a eso. Yo escribí un artículo que me gusta mucho que se llama: ¿qué tal si permitiéramos que los niños y las niñas aprendan? ¿Qué pasaría si los dejamos aprender lúdicamente? Yo creo que tendríamos artistas y científicos en la infancia. Una psicóloga de Berkeley, Alison Gopnik,
escribió 2 libros que se llaman, puede que yo le cambie el título, El filósofo en pañales y El científico en la cuna. Puede ser El filósofo en la cuna y El filósofo en pañales, ¿ya? Precioso, que prueba, muestra que los niños filosofan y hacen ciencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues permitirle que avancen en complejidad, de lo simple a una complejidad creciente, que no termina ni en el postdoctorado. Es el mismo proceso. Bueno, aquí en la Convención Constituyente somos 19 profesores. No sé cuántos educadores somos. ¿Qué es lo que yo he estado promoviendo? Un cambio paradigmático en la comprensión de la sociedad y por ende de la salud, de la educación, de la vivienda, del medio ambiente. Hay consenso cada vez más alto del reconocimiento a las diversidades. Si yo escribiera el primer párrafo, diría que se reconoce la dignidad, se protege, se garantiza, etc., de todas las formas de vida, incluida la vida humana. La colocaría en segundo lugar. Porque si estamos en segundo lugar, no nos queda más que respetar las primeras. Porque si nos ponemos nosotros primero, bueno, la segunda ya no tenemos tiempo, nos falta la plata, etc. ¿Qué quiero que promovamos acá en la convención? Un cambio paradigmático. ¿Qué dificultad? Que no es voluntario. Yo puedo leer, puedo hablar de que estamos en otro paradigma, pero seguir en el antiguo paradigma. Y el antiguo paradigma lo vemos reflejado en la forma en que nos organizamos, la forma en que sesionamos, en donde hay exposiciones de planteamientos, pero no hay diálogo. A lo más puede haber discusión, pero no hay diálogo. ¿Dónde hemos tenido diálogo? Las veces que hemos salido como convención fuera de Santiago. Cuando fuimos a Bío Bío y cada comisión visitó distintos lugares. La comisión 7 en la que yo estoy sobre sistemas de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, artes y patrimonio. Miren el nombrecito que tiene, justamente porque tenemos una mirada en que agrupamos los elementos. Y nuestra educación. Y educación quedó como una nota en la Comisión de Principios Fundamentales. Fue una sorpresa, ¿no? Cuando nos enteramos que la comisión que creó las comisiones, educación la tenía así como algo marginal. Todos reconocen que es fundamental, pero lo obvio por obvio no se considera, ¿ya? Lo mismo la salud, etc. Entonces trabajamos separadamente, exponemos, hemos escuchado presentaciones y hemos salido al territorio. ¿Qué ventaja ha tenido salir al territorio? Que nos trasladamos juntos, alojamos, almorzamos y cenamos juntos. El almuerzo y la cena son distendidos y hablamos de todo, también de política. Y nos vamos conociendo. Y vamos descubriendo que las fronteras no son dicotómicas, son difusas. Teoría del caos. Usted no sabe dónde empieza y termina un proceso. Formalizamos el inicio. Entonces decimos, el 4 de julio comienza la convención y termina el próximo 4 de julio. Está bien, yo no estoy en contra de definir inicios y procesos formalmente, pero en rigor no existe. Mandelbrot lo plantea clarito cuando describe este nuevo tipo de geometría, los fractales, con un artículo maravilloso que dice ¿cuánto mide la costa de Inglaterra? ¿Es infinita? Depende de la medida. Usted puede, de acuerdo a la medida, dice mide tantos miles de kilómetros. Pero usted va cambiando la medida y va bajando la escala. La costa se vuelve infinita. Mire cualquier costa, no es línea recta. Por eso también tiene un efecto en cómo vamos a entender la regionalización del país. De partida la actual se acaba. Porque en muchos casos la división entre la región de Coquimbo, la quinta, y la de Valparaíso, la cuarta, es absolutamente arbitraria. Antiguamente eran mejor, porque tenían las cuencas naturales que dividían un lugar de otro.
El año 69, siendo profesor del Colegio Patmos, aquí en Viña del Mar, me invitan a un viaje de estudio hasta Machu Picchu. Cuando atravesamos la frontera chileno-peruana, yo miro la línea de la Concordia y yo digo, ¿dónde está? Aquí pues, entre esto y esto otro, pero ¿dónde? Bueno, aquí. Muy vago. Recordé una escena de Plaza Sésamo. Ya no recuerdo los nombres de los personajes, pero uno de ellos le pide al otro, quiero ir para allá, porque yo estoy aquí. Sí, le dice, tú estás aquí. ¿Y dónde está allá? Allá. Yo quiero ir para allá. Vamos. Y empiezan a caminar. Cuando llegan allá, pregunta, ¿dónde estoy? Aquí, le dice el otro. No, pero si yo quiero ir allá. Pero es que allá, y le muestra el lugar de partida. Y ahí está todo el juego. Bueno, eso que ahí es juego puede significar guerra. Y es terrible. No está la línea de la Concordia. Perdón, está la línea de la Concordia, pero la hacemos dicotómica. Aquí Chile, allá Perú. Pero es borroso. Los límites son borrosos. En la convención tenemos que aprender que nos movemos en la borrosidad. Por eso yo le he pedido a los abogados, pero al inicio, no se metan, por favor. Lo malo es que la mayoría de los convencionales son abogados. ¿Por qué? Nos llevaron al terreno legal. Cuando decanos de educación de derecho nos ofrecían a su personal académico para colaborar, mi respuesta era siempre, por favor, no se metan. Porque un proceso de creación, si no es en libertad, Pablo Freire otra vez, no es creación, es repetición. Y nosotros somos electos para crear una nueva constitución, no para reformar la actual. Entonces tenemos que pensar en un nuevo Chile, pensar en una forma distinta que no resulta. Entonces, ¿qué argumentos se da permanentemente? Es que la experiencia muestra que sí sé, pero soñemos. Y después que venga el Parlamento y convierta esto en leyes. Por eso me gusta simplificar esto diciendo qué es lo que sí o sí debe estar en la Constitución y qué es lo que no y no debemos permitir que pase. Ahí sí que tenemos que cerrar una frontera, pero otra vez es difusa. Es difusa. Trabajamos mucho y trabajamos bien intencionadamente, pero estamos trabajando dentro del paradigma tradicional. Entonces no vemos holísticamente los temas. El otro día, debatiendo respecto a una posible norma que tiene que ver con la minería, se habla del mundo inerte. Pido la mano y digo, pero esa distinción de lo inerte y lo vivo cada vez pierde más sentido. Me oyeron, pero no me escucharon. Y yo creo que tengo razón. Bueno, los otros también creen que tienen razón, ¿está claro? ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos somos vibración. Lo inerte vibra igual como vibro yo. Y nos sincronizamos en las vibraciones. Y la Constitución tiene que generar una buena vibra. Tiene que tener un texto hermoso, poético incluso, que dé pie a que ese disueño nuestro, uno diga, sí, es posible. Ahora veamos que sea probable. Si lo iremos a realizar, tal vez no, porque la vida es contradictoria y también es paradojal. Es contradictoria porque a ratos está en pugna, pero es paradojal permanentemente. Por ejemplo, en la escuela, insistimos en la comprensión y no valoramos la confusión. Y se resulta que pasamos más tiempo confundidos que con la claridad conceptual. Entonces yo, educador, tengo que entender y ayudarle a que mi alumno me manifieste cuál es la confusión, por qué está confundido, pero no castigarlo porque está confundido, sino comprender qué es lo que lo confunde. Capaz que ese chico o esa chica, años después, descubra algo que asombra a toda la humanidad. Jane Goodall, la gran primatóloga, que Cambridge tuvo que hacer una excepción para aceptar mi programa de doctorado porque no tenía estudios formales. Y Licken, su gran maestro,
justamente la llevó porque no tenía estudio formal, entonces no estaba sesgada, no tenía esa cuadratura. Siendo niñita, va con su mamá a la casa de una amistad y al rato se perdió. La buscaron por todas partes, llegó incluso la policía, no la encontraban. Hasta que horas después salió del gallinero, feliz de la vida. Se había ocultado del gallinero para observar cómo ponían los huevos las gallinas, porque ella no podía entender cómo el huevo podía salir de la gallina. Su madre, a quien la reconoció siempre como su maestra, cuando ella le pregunta dónde estaba, y la niña feliz le cuenta lo que había descubierto, la madre la felicitó y no la castigó. Pasaron un sustito grande, ¿no? Porque llamaron hasta la policía. En la convención tenemos que arriesgarnos a crear una sociedad nueva, no a repetir la actual. Ayer estuve con fiscales, otras veces he estado con jueces en reunión. En ese sentido, ser convencional es un regalo, ¿eh? Un regalo, porque viene esta persona y le habla a uno todo lo que uno quiera pedir. Es como uno cuando es par evaluador en un proceso de acreditación. Yo acepté evaluar unos programas de doctorado justamente porque iba a aprender tanto de ese proceso. Entonces, ¿qué proponen estas personas? Las normas. ¿Y qué hacen las normas? Nos entraban. Hay un relato que aparece mucho en internet, que yo no he podido comprobar si es veraz o no, atribuible a una etnia en África. Si alguien que escucha esto sabe, por favor que me avise. Pero si es ficción, me encanta igual. Cuando una madre se embaraza, ella con las otras mujeres, ahora me gustaría que también con los hombres, le crean una canción a ese bebé en gestación. Y esa madre le canta durante el embarazo esa canción única a su bebé. Cuando tenga otro será otra canción. Cuando nace en el parto, a la comunidad le canta su canción. A medida que va creciendo y va pasando de una etapa a la otra, le canta la canción. Cuando comete alguna fechoría, grande o chica, lo ponen en el centro y la comunidad le canta la canción. Y ahí el tipo se siente afectado. Cuando se enferma, le cantan. Cuando se muere, lo despiden con la canción. Tan sencillo, tan sencillo. Ayer felicité a unos jóvenes que tienen un trabajo de simplificar la enseñanza respecto a los desastres en Chile. Y me acerqué y dije, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la escuela, simplificar al máximo para que nos quedemos con el misterio dándonos vuelta en la cabeza y que no nos deje dormir. Y que la madre le diga al niño, ¿qué te pasa? Es que mamá, es que estoy pensando en cómo resolver esto. Hay tantas experiencias así como la de Jack Andraka, un chico de 14 años de Estados Unidos, que ante la muerte de un amigo de la familia, que él llama tío, por cáncer al páncreas, dice indignado, ¿por qué no se lo detectaron? Le responden que no se puede detectar el cáncer al páncreas porque está científicamente probado que es imposible detectarlo. Se abocó a hacerlo. Lean el libro, yo lo tengo pirateado por si acaso. Con uno basta. Jack Andraka, con uno basta. Se dedica a hacerlo. Escriba laboratorios. No le creen, porque le dicen estudio de biología, doctores, y cuando usted en el postdoctorado venga, ¿no sabe usted que esto es imposible? Pues terminó creando en 8 meses un test cutáneo que detecta el cáncer al páncreas con una efectividad cercana al 100%, lo que es casi imposible, y a un costo de unos pocos dólares. Está detenido en la oficina de patentes de Estados Unidos. Broma. Podría mencionar otros casos de chicos y chicas asombrosos que son capaces. Pues en la convención tenemos que permitirle a estos chicos esa vida lúdica, gozosa, de aprendizaje. Y en ese sentido van a ser éticamente responsables. De ello, tenemos esperanza.